con un ligero retraso de 4 minutos que a lo mejor vamos logrando ganar con el paso del tiempo. Bien, en realidad, quienes trabajamos en la academia tenemos ciertos problemas y ciertas ventajas. Tenemos problemas que tienen que ver, pues, por ejemplo, con que la técnica existe no solo en nuestro favor, sino también para complicarnos la vida. Entonces, es verdad que nos complica la vida, pero en algunos proyectos, yo solo puedo hablar de uno del que estoy más cercano, resulta que la técnica nos permite relacionar las palabras por todas partes y nos permite, por lo tanto, ir más allá de lo que sería precisamente un trabajo hecho con fichas. De manera que mi colaboradora en el diccionario histórico, Mar Campos, me ha explicado en bastantes ocasiones que tenemos que adaptarnos al formato digital y evitar y perder de una vez todas las ideas de papel que en el fondo están interfiriendo en nuestra manera de trabajar. Es verdad, por lo tanto, que nos estamos aprovechando de la técnica precisamente, o de la tecnología, si ustedes prefieren, nos estamos aprovechando de la técnica para mejorar las posibilidades de relacionar los hechos. Y es más, nos estamos sirviendo de ella como freno precisamente a cualquier cambio que pueda implicar un desastre en toda una base de datos. Si uno cambia en una definición una palabra, o si uno cambia en el corpus una palabra, eso tiene que servirnos o tiene que obligarnos a que se abran una serie de semáforos para que nosotros podamos controlar todo nuestro trabajo. Si les digo a ustedes esto que procede de mi experiencia, es porque entiendan con qué satisfacción estoy aquí en una mesa en la que se va a tratar de cosas de estas, con experimentos distintos, de lenguas muy cercanas, unas de España y otra del país que está al lado. Y estos proyectos, cada uno de ellos diferentes, yo creo que nos sirven para poder entender, no sé, por dónde tenemos que caminar inevitablemente. Para eso yo no voy a intervenir prácticamente nada y haré una rapidísima pincelada para decirles a ustedes quién les va a hablar, que los conocen precisamente tan bien como yo. Empezamos por orden alfabético con José Antonio Millán. A José Antonio Millán yo lo he padecido pues como persona que escribe libros de literatura. Y ese es un padecimiento gozoso, como nos ocurre a muchos, pero lo he padecido como un promotor, por ejemplo, de libros de lingüística fundamentales. El Cristal, por ejemplo, debe a su capacidad de verdad de editor muchísimo, también al traductor. Y a José Antonio Millán lo he ido conociendo de esta manera. Lo conocemos en la academia porque la primera edición del CD de nuestra corporación precisamente a él se debe. Es una persona lúcida que no se sabe muy bien si está entre la novela, está en la lingüística o está precisamente en esta ciencia ficción que es la informática. Entonces, yo creo que el orden alfabético nos premia porque esta generalidad tuya nos va a permitir que nos puedas explicar qué es esto de la consulta digital. José Antonio, tienes la palabra. Hola, buenas tardes. Tengo que empezar con dos actos rituales. Uno es agradecer a la Academia esta oportunidad, no solamente de estar hablando aquí, sino de haber podido asistir estos días a estas interesantes intervenciones. Y, en segundo lugar, invocar a la elocuencia que nos está presidiendo para que me ayude, aunque no demasiado porque tengo 10 minutitos. Yo voy a hablar básicamente de la interfaz de usuario, es decir, de la forma en que los programas se relacionan con las personas que, en este caso, están consultando una obra. Y voy a hablar desde el punto de vista de dos experiencias propias que paso a relatar. La primera es, como ha recordado José Antonio Pascual, la primera edición en CD-ROM del Diccionario de la Academia de 1995 que desarrollé junto con Rafael Millán, que lamentablemente ahora nos falta. Este
diccionario en CD-ROM llegó, por así decir, en la segunda oleada de diccionarios electrónicos de las grandes lenguas. Ya existía, por supuesto, antes como precedente el Oxford English Dictionary y, digamos, llegó en un buen momento con el despegue de las interfaces de tipo gráfico, es decir, para que nos entendamos, con Windows y la capacidad de con un puntero mover cosas por la pantalla. Como saben bien, y se ha repetido mucho, los diccionarios nacieron en papel y una de las grandes preguntas que nos hacemos y que nos hicimos para esta edición digital fue cómo convertirlos en un elemento no nativo de la pantalla, pero sí más adaptado a ella. Bien. La interfaz tenía una lista alfabética que, como se recordó ayer, no hay por qué renunciar a ella, aunque se podía entrar directamente en una palabra. Tenía, como mencionó ayer Ignacio Bosque, una de las grandes capacidades de las herramientas digitales, que es la adaptación. A través de estos controles uno podía quitar la etimología, ponerla, hacer desaparecer las formas complejas y dejar solo el esqueleto de la entrada, etcétera, es decir, adaptar a las necesidades del usuario. Y en segundo lugar, y es uno de los aspectos en los que me gustaría hacer hincapié, empezaba a trabajar con las metáforas propias del mundo de la pantalla. La metáfora básica del mundo de la pantalla es que las operaciones y los elementos son objetos físicos. Entonces, ¿qué es lo que hace cualquiera de nosotros cuando quiere, digamos, cambiar un archivo de un directorio a otro? Lo coge con el puntero y lo echa a otro. O coge un archivo que no quiere y lo tira a la papelera. Esta manipulación simbólica materializada de elementos no materiales es realmente clave en el mundo de las interfaces de usuario. Uno de los elementos que implementamos aquí fue la consulta a través de coger nodos de los árboles y arrojarlos a una caja de consulta. En este caso, estábamos cogiendo del nodo de las lenguas un elemento, el puntero se transformaba en el arbolito de las lenguas y teníamos aquí una consulta que era lenguas, dentro de ellas la lengua árabe, y nos surgían las palabras que venían del árabe. Si uno cogía un segundo nodo de los distintos árboles, por ejemplo, palabras presentes dentro de una acepción, podía coger la palabra planta dentro de una definición, echarla también a esta caja y del cruce entre las dos podían salir las plantas o aquellas palabras en cuya definición estaba la palabra planta que, digamos, provenían del árabe. Bien, esta manipulación física, digamos, venía acompañada por unos operadores booleanos, y, o, no, con paréntesis que permitían formar, digamos, interrogaciones complejas, etcétera. Bien, lo que estábamos usando aquí de forma quizá intuitiva eran cosas que hoy en día tienen ya nombre propio, son objeto de disciplinas como arquitectura de la información, visualización de la información, diseño de la interactividad, diseño de interfaces de usuarios. Hoy en día sabemos mucho de cómo se relaciona una persona con algo que está dentro de una pantalla. Bien, el segundo objetivo que voy a presentar con otro proyecto que es clave cumplir hoy en el mundo digital es sencillamente la idea de cómo dar acceso a la complejidad. O sea, tenemos diccionarios que pueden tener 90.000 entradas, puede haber cantidad de acepciones, relaciones, etcétera, y no nos basta ya con una cajita en la que meter un nombre. Lo que queremos es algo que nos ayude a entender y manejar la complejidad. El siguiente proyecto que voy a presentar es Revistas de la Edad de Plata del 2011 para el portal Edad de Plata, que lo que queríamos era, lo que hicimos fue meter unos 9.000 artículos de 30 y tantas revistas de los años 20, 30, con un total de 1.700 autores que trabajaban con una revista, con otra, que publicaban, que se agrupaban en tertulias, en grupos, etcétera, y queríamos que se visualizara. Voy a poner un minuto de una de las interfaces finales. Se hacían búsquedas, la pantalla gira y despliega para ir descubriendo más de lo que la pantalla puede enseñar. Y aquí estamos relacionando obras con autores, con revistas, y estamos ahí en un momento en que entramos con una interfaz de consulta directa. Es decir, esta aplicación se puede hacer a través de la navegación, como hemos visto, visual, o a través de una entrada. Si uno quiere buscar Lorca, le sale efectivamente Lorca en el centro y toda su red de relaciones. Bien,
Digamos, con los diccionarios ya se está haciendo esto, porque es una buena forma de manejar, como digo, la complejidad. Ahora bien, ¿cuáles son los límites de esta metáfora de los objetos físicos manipulables? Pues sencillamente que no todo cabe tan bien como coger un archivo y cambiarlo de directorio. Y con los diccionarios visuales empiezas a tener que crear una serie muy grande de convenciones gráficas para los merónimos, para la sinonimia, en fin, para todos los múltiples fenómenos que hay. Y aquí estamos en un momento, que por otra parte es apasionante, de diseñar algo que sirva bien a la consulta de un diccionario sin complicar la vida demasiado. Pero claramente esto ya no es el papel, ya no es la ordenación de las acepciones, esto es navegación por una red que, por cierto, le va muy bien a un diccionario. Para terminar, voy a presentar este vídeo que empieza en el año 80, pero yo voy a dar solamente hacia el final. Es es un escritorio de una persona en la cual desde el año 80 hay una serie de elementos que van desapareciendo del escritorio y van entrando en la pantalla del ordenador. Ahí vamos a ver el calendario, el álbum de fotos se acaba de ir, los diccionarios los acabamos de perder y están dentro de ahí, las fotos, todo. Bien, esta es la pantalla antes y después. ¿Cuál es para mí? Bien, la moraleja. Bueno, a la pantalla se han pasado muchas cosas y se van a seguir pasando. Hagámoslo mejor porque la relación de los usuarios con las obras a través de la pantalla sea lo más rica posible. Muchas gracias. Muchas gracias, además, por la precisión, la concisión y la novedad. Muchísimas gracias. Véronique Montemont pertenece al laboratorio de análisis es del Laboratorio de Análisis de la Lengua Francesa, 2004. Tiene un perfil de filóloga, es una persona trabajando en literatura, en una literatura muy actual, con trabajos decisivos, por ejemplo, sobre Jacques Roubaud, y que, sin embargo, como nos ha ocurrido a otros, ha pasado precisamente a trabajar en este ámbito del estudio del léxico, aprovechando precisamente todo este tipo de procedimientos. Claro, nos va a hablar de dos obras que para nosotros son muy importantes. El Trésor, o sea, no solo el Trésor, sino también ese diccionario medieval tan importante francés que tenemos que consultar obligatoriamente quienes estamos trabajando en el ámbito del español. Véronique, bienvenida, tienes la palabra. Buenas tardes a todos. Lo siento, tengo que expresarme en francés porque no hablo castellano. Speak Spanish. Todo a los organizadores de esta conferencia por permitirme estar aquí con ustedes, porque todo lo que se está escuchando es totalmente apasionante y creo que nos llevará a una serie de reflexiones a posteriori. Hoy he venido a hablar en nombre de mi laboratorio, que realiza trabajos en equipo, por supuesto, todo el equipo, equipo de recursos y normalización, que es la mía en concreto. Y bueno, este laboratorio analiza el tratamiento informatizado de la lengua francesa y ha realizado el Grand Dictionnaire Français, que se llama el Trésor de la langue française, el tesoro de la lengua francesa,
que se publicó entre 1971 y 1994, un proyecto que se lanzó en 1957, apoyado por el Estado francés, por el general de Gaulle, personalmente, es decir, que el Estado francés financió de manera importante este proyecto, y el objetivo de este diccionario consistía en crear un diccionario de la lengua del siglo XX, un gran diccionario, utilizando los métodos modernos, es decir, los ordenadores. Los lexicógrafos del TLF trabajaron con la tradición clásica de los diccionarios, que consiste en retomar las nomenclaturas de los diccionarios que existían, enriquecerlos, modificarlos, modernizar algunas definiciones, y al mismo tiempo trabajaron sobre una base de 1000 textos, una base de datos que ahora cuenta 4615, me parece. Y bueno, esta base de datos se constituyó en los años 70, entonces era extremadamente moderna esta idea de constituir una base de datos equipada de un motor de búsqueda. Eso permitía a los psicógrafos ir a buscar dentro de un texto y ver cómo la palabra, cómo el lema se comportaba. Eso dio lugar a 100.000 definiciones, más de 4.000 ejemplos, es decir, un acercamiento bastante concreto y moderno a la lengua. La publicación del diccionario se hizo gracias a una editorial privada, es decir, Gallimard, que se ocupó de imprimir ese diccionario. Solamente un pequeño problema es que costaba más o menos lo que vendría a ser unos 1.000 y pico euros de hoy, y eran 16 volúmenes, lo cual era bastante difícil de transportar. Con lo cual, bueno, pues ese TLF simplemente se encontraba en bibliotecas para consulta. Con lo cual se acabó abandonando la idea porque fue un fracaso comercial, y entonces, pues bueno, la idea vino de ponerlo a disposición en Internet. Es decir, que se ha retroconvertido este diccionario, se ha informatizado unos datos en papel, se equipó este diccionario con una serie de balizas y un motor de búsqueda, de modo a crear ese TLF en línea, el Trésor de la langue française informatisé, el Tesoro de la lengua francesa informatizado, que recibe unas 200.000 búsquedas, peticiones de búsqueda al día ahora mismo. Luego hubo una edición en CD-ROM que fue publicado por una editorial científica a un precio bastante modesto, y tenía además ventaja comparado con la versión gratuita, es que tenía el mismo motor de búsqueda que la base de datos Frontext que comentaba hace un momento. Entonces, bueno, por ejemplo, es posible buscar una palabra que es del campo de la danza y que va a ser un sustantivo, por ejemplo. Entonces, bueno, es el tipo de búsqueda que se puede hacer. También hubo un suplemento cuya escritura planteaba el problema de los diccionarios en papel que comentamos desde esta mañana. Un diccionario en papel se convierte rápidamente muy obsoleto porque, bueno, pues cuando con el TLF, cuando llegamos a la Z, la A estaba totalmente obsoleta, con lo cual, bueno, nos hemos dado cuenta de que, bueno, había que informatizar, y entonces, bueno, estamos revisando definiciones etimológicas y tal y cual, pero eso más o menos viene a ser como una especie de parches que estamos poniendo, con lo cual viene la idea de poner todo en línea. El diccionario del francés medio, por ejemplo, gracias a Gilles Souvet y Sylvie Bazin, beben de la herencia del TLF, es decir,
que se inspiran en su lexicografía, digamos. ¿Qué pasa con ese diccionario? Pues en vez de recopilar nomenclaturas de antiguos diccionarios, lo que hace es que se proponen obras informatizadas y a partir de esas obras se han sacado léxicos, con lo cual una nomenclatura constituida a partir de léxicos de obras, un enfoque mucho más pragmático, por cierto. Con lo cual no es un diccionario que dice vamos a definir todas las palabras del francés medio que empiecen por A, luego la B, etcétera. No, es un diccionario que define palabras a medida que van apareciendo en los léxicos y el usuario puede contribuir al enriquecimiento de este diccionario. Es decir, se basa, ya lo digo, en textos informatizados que vienen a enriquecer los léxicos. Cada responsable de léxico va a redactar una serie de definiciones, pero el diccionario del francés medio no ofrece solamente definiciones. Lo que ven en pantalla es una definición abreviada. No les puedo enseñar toda la estructura, pero bueno, también ofrece una posibilidad de hipernavegación, es decir, una lexicografía hipertextual. No solamente ir a consultar los corpus, sino también consultar otros diccionarios numerizados por el laboratorio, por ejemplo, el de Godefroy. Y también permite hacer como una especie de injerto, es decir, integrar una herramienta que se llama lematizador. Entonces, es como un software que permite unir varias palabras a un paradigma. Entonces, ese lematizador también permite detectar muy bien los neologismos, por ejemplo, con lo cual el diccionario del francés medio propone glosarios de obras, definiciones muy completas, sintetizadas por un redactor y también un motor de búsqueda que permite, por ejemplo, buscar frecuencias, ocurrencias, etcétera. He encontrado, por ejemplo, algunas expresiones muy especiales y a veces pues esa fórmula permite encontrar entradas, ocurrencias para expresiones un poco comunes, por ejemplo. Con lo cual eso es una obra, un corpus dinámico, es decir, es más allá del concepto simple del diccionario. Integra contextos de empleo de las palabras, cálculos de frecuencia y también con el lematizador información morfosintáctica. El motor de búsqueda es muy potente y va a hacer que la herramienta sea más cercana, lingüísticamente, más cercana a la realidad del uso. Su forma electrónica le permite integrar poco a poco, de forma infinita y continua, nuevos léxicos y también nuevos estados de conocimiento. Por ejemplo, podríamos imaginar una hipernavegación en otro diccionario. Ayer el señor Soler hizo una pregunta que me pareció fundamental en ese debate, que era el papel del lexicógrafo. El papel último del lexicógrafo, su último objetivo es solamente hacer diccionarios. Pues a la luz de todo lo que llevamos diciendo desde hace un día y medio, hemos visto que el papel del lexicógrafo había evolucionado muchísimo y quizás ahora se trata de producir conocimiento, pero también de analizar un conjunto de datos que pueden ser útiles al usuario y reflexionar sobre la forma en que el usuario puede relacionar entre ellas esa pluralidad de informaciones, una pluralidad de datos. Con lo cual, en relación con el debate que hemos tenido en varias ocasiones en esta sala, pues nos preguntamos cómo la editorial puede sobrevivir, puede todavía hacerle la competencia a la Wikipedia. Es una pregunta muy compleja, por supuesto, pero lo que podemos decir es que Google o Wikipedia aportan masas de información que no están sorteadas, masas de informaciones que no puede filtrar adecuadamente el usuario, ni en calidad ni en cantidad, con lo cual quizás lo que puede aportar el lexicógrafo es una herramienta que permita acceder rápidamente a una información pertinente. Eso es todo por mi parte. Gracias.
Muchas gracias, profesora Montemont. Intervendrá ahora doña Pilar Perea, es profesora ya catedrática de la Universidad de Barcelona, Central de Barcelona. Ha trabajado y con mucho cuidado y muy buenos rendimientos en dialectología y en algunos aspectos de la morfología que interesa particularmente a la diccionarística, que es toda la morfología verbal. Claro, lo que nos va a presentar es un proyecto que ya se basa en otros proyectos anteriores, pero que es revelador, que es la informatización, pero vamos, y la explotación completa del diccionari català valencià balear, porque nos permitirá tener acceso de distintas maneras a muchos de sus datos e incluso algo que es muy importante para saber sus ventajas, pero también sus debilidades, que es cómo se concibió este diccionario y cómo está hecho. María Pilar, muchas gracias. Bien, muchas gracias. Muchas gracias también por su presencia. Yo ahora introduciré un tema que se ha comentado estos 2 días, pero se ha dicho solamente de pasada, que es la cuestión dialectal. Los dialectos, ¿qué consideración tienen que tener en el marco de los diccionarios? Yo les presentaré 3 proyectos. 2 de ellos ya se han realizado y uno está en marcha, que es lo que decía José Antonio Pascual con relación al diccionario català valencià balear, pero quiero presentarles porque conjuntamente utilizamos recursos que se han utilizado en unos para otros. Los proyectos son los siguientes. El primero es un portal de léxicos y gramáticas dialectales del catalán del siglo XIX, LexDialgram. Luego verán la dirección. Es dinámico. Mi presentación será estática, aunque ahora vamos tan modernos con la computacional, es estática para no perder tiempo. Pero si ustedes lo consultan ya verán que todo es dinámico. Me centraré básicamente en la cuestión de diccionarios dialectales, dejo de lado las gramáticas. Luego otro proyecto que ya está hecho, terminado, y que desde 2011 está en el Institut d'Estudis Catalans, es el portal Alcubé, que de hecho es como una suma de proyectos que ya se empezaron en 1995, se publicaron en CD-ROM, que ya es un elemento que ya está caducado y por lo tanto la salida tenía que ser ya en Internet. Y luego me referiré a esta informatización, fuentes dialectales, referentes lexicográficos, cartografía y sonido del Diccionari català valencià balear. Nos basamos básicamente en 2 aspectos, en 2 ámbitos que queremos desarrollar. Primero, desde el punto de vista computacional, técnicas de gestión y difusión de los datos, es decir, cómo gestionamos los materiales, sobre todo cómo los difundimos. Y luego, que es como una consecuencia, empezar a realizar o, de hecho, continuar realizando la investigación lingüística, estudio del léxico en particular y de la lexicografía en general. ¿Qué pretendíamos con LexDialgram? Este es el portal que aparece en Internet, que es dinámico, pueden pasar cada una de las pestañas y lo que básicamente nos puede interesar ahora en este momento son el apartado de consultas. ¿Qué pretendíamos? De hecho, no era únicamente una finalidad lexicográfica, sino básicamente conocer el estado de los dialectos del catalán en el siglo XIX. De hecho, existen los dialectos mucho antes y también en el siglo XIX. Lo que pasa es que teníamos aprendido, y es verdad, que la dialectología catalana nace con Alcubé, con Antoni Maria Alcubé, el que hizo el Diccionari català valencià balear. Y pensamos, pero también hay dialectos antes. Y de hecho, existen dialectos en diversos ámbitos. Por ejemplo, en las revistas de excursionismo hay información dialectal, en otros datos también, pero nos centramos básicamente en gramáticas y diccionarios del siglo XIX. Esta era nuestra finalidad. ¿Y qué hicimos? Entre otros muchos objetivos, digitalizar los materiales lexicográficos desde el punto de vista de diccionarios. Elaboramos herramientas informáticas para gestionar la entrada de datos, la consulta de datos y luego, evidentemente, la difusión de estos datos. Creamos el portal en Internet, que es lo que han visto del LexDialgram, y luego elaboramos mapas georreferenciados, con las limitaciones propias de los materiales de diccionarios, pero también queríamos cartografiar. Desde el punto de vista general, ¿qué pueden ver en LexDialgram? Hay 22 diccionarios, 11 gramáticas y 2 ortografías. 2 ortografías vinculadas, obviamente, con las gramáticas. Dejo de lado las gramáticas y me centro en los diccionarios, solamente también de pasada.
Aquí pueden tener, se ve a vista de pájaro, cuando si consultan ustedes la página lo verán con más detalle, pero que hay, nos interesaban diccionarios que tuvieran un marcaje geográfico, es decir, diccionarios que existen muchos en el siglo XIX, valencianos, menorquines, mallorquines, no el concepto de diccionario catalán, porque catalán podía ser de la parte oriental o podía ser con una cierta voluntad de estándar, no, nosotros queríamos estos diccionarios con marcaje geográfico y encontramos muy frecuentemente valenciano, castellano, siempre bilingüe en general, a veces monolingüe y algunos, obviamente, con dos lenguas, pero a veces con una sola lengua que era o bien el francés, hemos encontrado alguna cuestión francesa, sobre todo de Perpiñán, o sea, rosellonés, y luego también de alguerés. Muy pocos datos, pero muchos más de los otros. Estos 22 diccionarios, lo que hemos hecho, y ahora hay pequeñas muestras, porque algunos son básicamente vocabularios, muy fáciles de gestionar desde este punto de vista. Hay la palabra, diríamos, valenciana, en este caso, es un diccionario de 1864, con la equivalente castellana. A veces también hemos encontrado obras que eran inéditas y que los miembros del equipo, como también somos un poco de distintos lugares, pues hemos encontrado manuscrito, una libretita de una persona que era un campesino, pero que tenía habilidades también lingüísticas, pues un diccionario valencià-castellà de Càlig, del norte de Castellón, donde hay realmente material de primera mano. No hay una voluntad cultista, sino básicamente de reflejar el habla valenciana con su correspondiente castellano. También hay, y verán que cuando hagamos búsquedas o haga unas búsquedas, todavía estamos gestionando unos diccionarios mucho más complejos, como este diccionario de Per Antoni Figuera, que implica también dificultad de gestión porque cómo se cartografía cuando hay, por ejemplo, derivados. No cartografiaremos los derivados, cartografiamos lo que tenga sentido básicamente dialectal. Y luego, si ustedes entran en las consultas, verán un portal de consultas, observen que hay dos diccionarios del siglo XVIII. Hemos dicho XIX, pero también hay dos diccionarios de Ros, de Carles Ros, del siglo XVIII. ¿Por qué? Porque vimos, básicamente, que muchos diccionarios del XIX copiaban descaradamente Ros y, por lo tanto, nos interesaba también encontrar las fuentes originales de estos diccionarios. Registros totales, 35.000 en total, sin contar estos más complejos, y luego también tienen algunos muy numerosos, otros más escasos. Palomba es del Alguer, hay poco, pero hay una información del siglo XIX interesante. Buscamos la palabra matapoll, que es una planta, torbisco en castellano, podemos ir activando cada una de las entradas de los diccionarios y nos aparecen, pues aquí pueden ustedes ver todas las palabras que hacen referencia con esta planta, matapoll. Y luego, lo que también hicimos era georreferenciadamente situar en el mapa, puesto que teníamos Menorca, pues Menorca, Mallorca, cuando era el Alguer, etcétera. Y es un mapa de áreas, es verdad. De hecho, no dicen, si nos dijeran es el mapa o es el diccionario valenciano de tal localidad, pero hecho valenciano, pues lo ponemos todo. Y así de alguna manera podemos ver cosas interesantes. Por ejemplo, que a veces nos hablan de la división dialectal entre oriental y occidental. Y aquí vemos, por ejemplo, que en relación con ciertas palabras, Valencia y las islas van muy unidas. Y por tanto, visualmente es interesante. También este mapa hay una tabla y podemos mirar exactamente lo que vemos cuando hacíamos las búsquedas, pero más ubicadas en el espacio. Y cuando hemos dicho, bien, nos interesa también desarrollar el ámbito léxico y lexicográfico, pues bien, ya hemos hecho trabajos, los miembros del equipo, del ámbito del léxico, de carácter sincrónico, diacrónico, aspectos sociolingüísticos también y normativos, y contacto de lenguas, puesto que existe la equivalencia francés-catalán, o bien castellano-catalán, o bien también italiano-catalán. Pasamos ahora a este proyecto mayor, que ahora estamos empezando a iniciarlo, que es esta informatización del Diccionari Català Valencià Balear. Aquí tienen los 10 volúmenes en papel, pero ya desde, me parece que es 2000, quizá desde 2000, se hizo un convenio, la editorial Moll, que es quien todavía tiene los derechos sobre este diccionario, con el Institut d'Estudis Catalans para hacerlo visualizable en Internet. Y mucha gente lo consulta, hay una gran cantidad de datos de gente que lo consulta, pero diríamos para nosotros, que nos interesa la parte dinámica del estudio del léxico, lo que aparece en Internet cuando hacen la búsqueda es precisamente la entrada léxica del diccionario, la entrada plana. Que si quisiéramos buscar los refranes que hay, que si quisiéramos buscar las fuentes documentales como Ramon Llull, que está citado, o escritores, no podríamos. Tenemos que ceñirnos básicamente a la entrada y a la entrada exacta.
Por lo tanto, lo que pretendemos con este proyecto que estamos ya iniciando es hacer unas consultas mucho más complejas, más interactivas, buscar por frases hechas, por documentación, por años, porque incluso surge cuando aparece la primera documentación, aunque esto puede haber cambiado, pero bien, buscar esto. Porque, de hecho, este diccionario es un diccionario de diccionarios. Podríamos hacer, y de hecho ya se ha hecho, un diccionario de fraseología. María Teresa Espinal pues, hizo ya un diccionario basado en este diccionario de fraseología, pero también podría ser un diccionario de la lengua histórica, de fonética, catalán-castellano, porque hay muy frecuentemente la equivalencia con el castellano, etimológico, etc. Por lo tanto, da mucho de sí y podemos explotarlo de muchas maneras. Pero ¿qué pasa? Que cuando consultamos este diccionario, los 10 volúmenes, no recogemos o no se recoge los 2 primeros volúmenes que aparecieron en vida de Alcubé. En 1930 el primero y ya en 1935 el segundo, pero Alcubé también lo había elaborado. Con una grafía prefabriana, y que sabemos que en 1962 Moll, el autor ya definitivo del diccionario, lo adaptó a la grafía fabriana y hizo algunos cambios que podemos suponer que alguien ya ha hecho un poco de exploración, pero no sabemos exactamente si lo podemos uno al lado del otro, no sabemos dónde está, diríamos, la medida de estos cambios. Pues nosotros ya hemos hecho un poco de averiguaciones, por ejemplo, la palabra palangana en castellano, bacina en catalán, pues en este caso pertenece al segundo volumen y es bastante similar. Hay algún cambio gráfico, Gibrella en la versión que está colgada en Internet, Ribella en la parte, diríamos, dialectal de este diccionario de 1930. Sobre todo es la distribución, no hay muchos cambios, la etimología es idéntica. Pero si empezamos a hacer un poco más de exploración, surgen algunas problemáticas. Por ejemplo, abarcuqué es el albericoquero, el árbol que da albaricoques. Y observen cómo abarcuqué, que es una variedad fónica recogida, remite en el diccionario actual, el diccionario que consultamos en Internet, a albarcuqué, que es la forma, diríamos, estandarizada, y que luego yo he recogido solamente la parte fonética, la información fonética. Pero si miramos en el diccionario de 1930, en la primera edición, abarcuqué tiene definición propia, no remite a ningún sitio, hay unas definiciones y hay una fonética que, curiosamente, luego no aparece. O sea que, de alguna manera, cuando Moll hizo la adaptación, hizo espontáneamente o adaptó algún criterio para, de alguna manera, restar información, pero información que para nosotros es relevante, porque, puesto que hay información fonética, tendría que ser toda la información fonética. También otros casos, otros ejemplos, abouró, que es mojarse mucho, es empapamiento, pues también en lo que ven señalado en azul, es mucha más información que la que aparece actualmente en el diccionario que se puede consultar ahora en Internet. Eso quiere decir que lo necesitamos también utilizar la información que aparece en estos 2 primeros volúmenes. Luego también hemos visto esta mañana, y todo el mundo tiene un poco esta idea del archivo con las fichas, y realmente esto es la calaixera que recibe el nombre en catalán. Ahora ya no existe, ahora ya alguna parte, una ya se ha destruido, otra ha pasado a formar parte del museo, porque ahora está ignífugas, en calaixeras ignífugas para que no se quemen las cédulas. Hay entre 3 y 4 millones de cédulas. Tampoco no sabemos exactamente cuántas hay. Se dicen 4, a veces 3, no sabemos exactamente cuántas hay. Pero lo que pretendemos también es informatizar estas cédulas que ya empezaron a ser informatizadas y quedaron a la mitad, y que lo que nos interesa también es cruzar con las informaciones de los volúmenes, de los 10 volúmenes, de los 2 volúmenes primeros y luego esto. Aquí tenemos Bacina, otra vez la palangana, y de Agullana, de algún corresponsal de Agullana, pues la definió. Y curiosamente, cuando miramos Bacina otra vez, de la primera edición y de la segunda edición no encontramos Agullana, no encontramos esta localidad. Y aquí decimos, seguro que las cédulas, las fichas, contienen mucha más información que la que luego se reflejó en el diccionario. Quiere decir que nos interesa también esta globalidad. Otro ejemplo, atra, este indefinido, un atro, y está recogido, viene de los cuadernos de campo, que también me referiré, de la Pobla de Segur. Otra vez. Bien, aquí pueden ver este tercer proyecto que decía, que ahora está en Internet y en el Instituto de Estudios Catalans. Si miran las pestañas, hay cuadernos de campo, base de datos y cartografía. Si hacemos también una consulta, efectivamente encontramos lo que decía esta cédula, que en un determinado cuaderno encontramos atro en la Pobla de Segur.
O sea que realmente a veces hay un trasvase casi exacto desde el cuaderno de campo a la cédula. ¿Qué pasa? Que si buscamos atro o atra o altra, tanto en un diccionario como en otro, pues vemos que ni en el primero ni en el segundo aparece lo de la Pobla de Segur. O sea que de alguna manera tenemos que recomponer todos estos datos para que nos salga realmente el diccionario que pensó Alcover en un primer momento. Y aquí también buscamos el cuaderno de campo. Ahora buscamos vacina. Es estático, pero repito, se lo buscan ustedes, funciona, vacina, aquí nos salen las localidades y luego también podemos pinchar en cada una de las entradas y nos da la definición. Y aquí nos sale una de Tortosa, que precisamente es diríamos, la entrada 4 de vacina. Efectivamente es un recipiente donde se hacen las deposiciones de Tortosa. Efectivamente está recogido, pero hay muchas cosas que quedan todavía por recoger. ¿Qué pretendíamos desde este punto de vista? Pues vincular los registros de las cédulas lexicográficas con los cuadernos de campo, que ya está, diríamos, está extraído, y con los datos del diccionario català-valencià-balear. Tercer objetivo que pretendemos, lo que habíamos hecho con los referentes documentales del diccionario català-valencià-balear, es decir, con la parte de diccionarios del ex-dialgram. Pues todas estas informaciones que ya también habían visto que estaban también mapificadas, pues asociarlas también, porque algunas sabíamos que fueron referentes inmediatos del diccionario català-valencià-balear. Otras fuentes que aparecen en el diccionario, también es verdad, no lo recoge todo. Nosotros tenemos 22 diccionarios, hay otros más. Posiblemente con el tiempo también, algunos quizá ya están transcritos, otros se tenían que transcribir. También hacer este cruce, coger toda la información, lo máximo de información posible para saber también criterios que se hicieron para redactar este diccionario. Más cosas. Cartografía automática del léxico. Aquí ven unas muestras estáticas, repito. La primera es del ex-dialgram, la segunda de los cuadernos de campo. Siempre hay una tabla que de alguna manera te da la pista de lo que haces, la búsqueda que haces. Es muy fácil, funciona igual porque nuestro criterio fue el mismo, fueron los mismos informáticos y los mismos miembros que trabajamos en esto. Y, por tanto, el sistema es básicamente el mismo. Tenemos las palabras ordenadas alfabéticamente en la parte superior, se lo pueden ver, y a partir de aquí se despliega y podemos hacer la búsqueda en cuestión. Pero también, y también se ha comentado durante estas sesiones, también nos interesa, puesto que es un diccionario que hay información fonética, incorporar también sonido a estas transcripciones, es un diccionario también de pronuncia. El ejemplo de Mariquita, pues nos dice fonética tal. Nosotros, y aquí también recuperamos otra vez los proyectos que aparecen en este portal Alcover, ya hicimos, pero aquí parece no está georreferenciado porque esto ya es muy antiguo, pero nos interesaba más que poner las coordenadas de espacio, sino básicamente poner las ubicaciones y unir, y esto es un trabajo también de Alcover, que fue una recuperación de formas verbales de todo el dominio catalán, de 149 localidades de todo el dominio catalán, se llama la flexió verbal en els dialectes catalans. Era una base de datos inicialmente, de hecho era unas hojas donde había una numeración que correspondía a las localidades, lo pasamos a una base de datos y luego dijimos, ¿por qué no lo podemos cartografiar? Pues porque tenemos las localidades y tenemos la forma fonética. Ahora no lo oirán porque no quiero perder tiempo, pero sí pulsan cada uno de los registros, oirán una voz masculina y femenina porque Alcover hizo encuestas tanto hombres como mujeres, las formas verbales. O sea que aquí oirían canto o cantu, y esto lo hicimos a través de voz sintetizada. Hicimos voz sintetizada, ¿no? Son 500.000 registros y no podíamos buscar a alguien que hiciera 500.000 formas reproducidas. Por tanto, utilizamos la síntesis de voz. Para resumir, y termino, ¿qué vemos ahora de este triángulo? Vemos la parte superior, lo que está a la redondita. Vemos solamente los 10 volúmenes del Diccionari català-valencià-balear. ¿Qué pretendemos? Acceder también a la primera edición, a los 2 volúmenes, saber qué criterios utilizó Moll, porque sabemos que lo hizo Moll, para transferir una información de un diccionario de una primera edición a otra. Los 3 millones de cédulas lexicográficas, incorporarlas también visualmente, pero luego también a transcribirlas y asociarlas. Los cuadernos de campo, que hay unos 80.000 registros. No sabemos si todos los cuadernos de campo se han conservado. Para mí que hay más, pero hemos encontrado 75 solamente. Y luego los referentes lexicográficos. Por lo tanto, la visión que queremos ofrecer es la visión global, no solamente la punta del iceberg, sino todo globalmente.
Ámbito de léxico y lexicográfico de estudio, muchísimo, muchísimo. Desde el punto de vista de fuentes de documentación, errores que pueda también tener el diccionario, cosas que no sabemos sistemáticamente cómo funcionan, acceder un poco a la parte interna, que no hay documentación sobre criterios de elaboración del diccionario. No quiero extenderme porque me parece que ya me he pasado de tiempo y llego a las conclusiones. Realmente lo que queremos mostrar es la correlación que existe entre el ámbito computacional y el ámbito de estudio del léxico. Y evidentemente, teniéndolo todo digitalizado, informatizado, accesible, podemos mejorar nuestros estudios del léxico al 100%. Es verdad que se han hecho hasta ahora estudios previos y valuosísimos, mirando el diccionario página por página, pero realmente teniéndolo informatizado podemos avanzar muchísimo en este aspecto. Obviamente la proyección a Internet. Nosotros pasamos por una época que se hicieron en CD-ROM estos materiales y ya están. Ya está, porque los sistemas operativos cambian, porque entonces el sistema operativo nuevo no lo lee, porque ahora también Macintosh, etc. Internet. Internet, con lo que implica que se pueden actualizar cuando se deseen los materiales, que se pueden hacer cambios, a veces hay errores, no hay problema, se puede corregir. Georreferenciación de datos y pronunciación dialectal. Para mí también es básico. No solamente que las personas puedan ver, leer la definición, mirar los ejemplos, que puedan escuchar. Que puedan escuchar una persona de l'Alguer, como lo dice, una persona de Vilanova-la-Geltrú, de Manresa, de Valencia, que se pueda escuchar. Y aquí podemos ya empezar a pensar en ámbito educativo también, si es necesario. Luego también la rentabilidad de los datos, la reutilización. De hecho, nosotros hemos hecho programas que nos han servido para proyectos distintos. Y de alguna manera simplemente hemos tenido que poner los datos, adaptarlos un poquito y de hecho las proyecciones eran las mismas. Y luego también pensamos que para proyectos que sean similares, que se pueden reutilizar estas herramientas, se pueden utilizar, las podemos dejar, podemos comunicar cómo lo hemos hecho, pasarlas, etc. Y eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Don José Luis Regueira, profesor de la Universidad de Santiago de Compostela, es investigador del Instituto da Lingua Galega, ha trabajado en fonética y en sociolingüística y nos presenta un proyecto que tiene también la novedad de que no es lo usual, que es el dotar a un diccionario de pronunciación. José Luis tiene la palabra. Muchas gracias. En primer lugar, ya que yo soy una de las pocas personas de esta sala que no soy lexicógrafo, estoy especialmente agradecido a la Real Academia que me haya invitado y concretamente a su secretario, Darío Villanueva, que me haya invitado a participar en este extraordinario simposio. De lo que voy a hablar es de un diccionario de pronunciación de la lengua gallega que... si me permiten, muy brevemente tendré que contextualizar para que entiendan cuál es el sentido de este diccionario, cuál es la razón de ser de este diccionario. La lengua gallega, como saben, se ha estandarizado, se estandarizó muy recientemente, en la década de los años 80 del siglo XX, y en la lengua escrita, y carecía de modelos de lengua oral, es decir, podríamos, por decirlo de una forma resumida, el gallego no había accedido a la esfera pública hasta el final de la dictadura, o solo lo había hecho de una manera muy parcial y muy limitada. Por lo tanto, en los años 90 empezaron a oírse voces que provenían básicamente de dos colectivos. Por un lado, los profesores de lengua que pedían algún estándar oral para la lengua y, por otra parte, de los profesionales de los medios de comunicación hablados, de radio y televisión, que pedían modelos de pronunciación para la lengua. Había la sensación de que el gallego, incluso entre lingüistas, entre algunos lingüistas, entre compañeros míos, de que no solo no tenía un estándar oral, sino que incluso no teníamos una idea muy clara de cómo debería ser ese estándar oral, cosa que a mi modo de ver no es cierta, que en cierto modo sí ya hay un estándar oral relativamente configurado. Pero la idea que transmitimos siempre pensamos en el estándar escrito y trasladamos continuamente las ideas de lo escrito a la oral, de la lengua escrita a la lengua oral. Y
evidentemente son cosas bastante diferentes y son de una naturaleza distinta. Por tanto, emprendimos esta tarea un poco sin saber a dónde nos iba a llevar, en 3 fases. Una fase de estudio sociolingüístico, es decir, si vamos a trabajar con modelos para un estándar oral, ¿qué es eso? ¿Qué es un estándar oral? ¿Cuál es su naturaleza? ¿Cuáles son los criterios que se podrán utilizar? ¿Cuáles son los posibles problemas que se van a presentar, que podemos prever? Una segunda fase que es de información lingüística, fonética, recuperar, acumular toda la información accesible, toda la disponible sobre la pronunciación del léxico gallego en trabajos sobre hablas, en vocabularios, en diccionarios, en todo lo que tenga información fonética, en grabaciones que podríamos utilizar, y donde no existía esa información, buscarla. Sobre todo, por ejemplo, con los cultismos que no aparecen en el habla popular y que presentan unos juegos bastante interesantes de vocales abiertas y cerradas cuando hay varias vocales pretónicas, por ejemplo, entre las pretónicas y la tónica, unas variaciones muy interesantes desde el punto de vista de la lingüística, pero que realmente resultan muy difíciles de manejar porque hay mucha variación. Y entonces había que hacer encuestas y recuperar toda esa información, etc. Y la tercera fase era, digamos, reunir las 2 primeras, es decir, aplicar los criterios y tomar decisiones. El resultado fue un diccionario de unas 60.000 formas transcritas en transcripción del alfabeto fonético internacional, que lo publicó la Real Academia Gallega en el 2010 en papel. Y la contradicción es evidente. Es decir, estamos intentando ofrecer modelos para la lengua oral por escrito. Es decir, yo me di cuenta que estábamos, en cierta forma, instalados en lo que McLuhan llamaba la galaxia Gutenberg, ¿no? Es decir, el libro escrito, el libro impreso. Evidentemente, realmente estaba pidiéndole al periodista que está en su puesto de trabajo, redactando la noticia que tiene que locutar, como dicen ellos, un poco después, que fuese a buscar un diccionario en papel, buscar la palabra alfabéticamente y tratar de descifrar el alfabeto fonético internacional. ¿Realmente es realista eso? Las transcripciones, por otro lado, las transcripciones fonéticas son de poca utilidad para enseñarle la lengua pues, a un niño, por ejemplo, o a una persona que no tiene formación lingüística. Entonces, la cuestión es que se hizo evidente que si quería presentar un modelo para la lengua oral, un diccionario de pronunciación, tenía que hacerlo dándole voz. Claro, mis modelos realmente eran los del diccionario de pronunciación de la Oxford University Press, por ejemplo, o el de la Universidad de Cambridge, o el Duden Aussprache Wörterbuch, ¿no? Que también estaban por escrito. Y solo por escrito hasta hace casi nada, y casi siguen siendo solo con transcripciones fonéticas. Es decir, no era yo solo el que estaba en esa situación. Y entonces lo que hice fue tratar de darle voz a ese diccionario, hacerlo en la web, por ejemplo, en forma de buscador, una palabra como esta, abrimos una ficha y aparece Novo. Nubo. No se oye muy bien. Nova. Podemos compartirlo a través de las redes sociales y podemos buscar también por cadenas de caracteres. Por ejemplo, palabras terminadas en eiro están apareciendo, podemos oírlas de aquí sin abrir la ficha. Aveiro. Podemos buscar nombres propios. Hemos añadido unos 10.000 nombres propios. Y ahí aparecen. Abanqueiro. Podemos, solo nombres propios, podemos ir seleccionando, vemos que van desapareciendo el nombre común, podemos quedarnos solo, por ejemplo, con los nombres de persona y aparece solo Ameiro, que es un nombre de origen portugués. Sameiro. Sameiro es de origen portuguesa, muy poco frecuente.
Y claro, también podemos buscar una palabra, un topónimo completo. Por ejemplo, si queremos saber cómo se dice Sanxenxo, pues eso. Sanxenxo. Y claro, como teníamos una transcripción fonética, sería interesante poder hacer buscas a través de las formas fonéticas. Tuvimos que cambiar la fuente, ponerla en una fuente Unicode, y a partir de ahí se pueden hacer buscas también por palabra completa, por ejemplo, o buscas por cadenas de caracteres fonéticos. Por ejemplo, si queremos saber vocales que tienen E abierta en posición pretónica, en sílaba abierta, buscamos así y nos aparecen una lista de palabras. Abarrelar. Escuchar. O, por ejemplo, podemos buscarlas también en posición de sílaba cerrada, utilizando los comodines. Abelmusco. Esto está enlazado con el diccionario de la Real Academia Galega. Abelmusco. Es el mismo audio. En realidad no es una duplicación de la base de audio, sino que están enlazados y al pinchar en la forma fónica del diccionario lo que hace es remitir hacia el audio del diccionario de pronunciación, de forma que eso nos permite, por ejemplo, si hay un error, cambiamos un audio, corregimos algún error o añadimos algo, solo tenemos que hacerlo una vez, de forma que hay una única base de audios. Bueno, este es el recurso del que podremos hablar un poco más adelante en el coloquio. Hay otras cosas, por ejemplo, una zona de contacto que ha servido para corregir muchos errores y para hacer muchas preguntas y bueno, cuestiones bastante interesantes. Y la reflexión general que me gustaría dejar aquí en forma de pregunta es si estamos utilizando las tecnologías en todo su potencial, si estamos aprovechando realmente las posibilidades que la tecnología nos ofrece para hacer diccionarios. Tengo la impresión de que, y permítanme el atrevimiento para alguien que no es lexicógrafo y que estoy en tierra ajena, que tengo la impresión de que los diccionarios electrónicos se parecen mucho, tal vez demasiado, a sus antecesores en papel, que seguimos actuando un poco con la mentalidad del papel, ¿no? Seguimos un poco aferrados al diccionario en papel. Seguramente tendrán que seguir existiendo los diccionarios en papel, pero tendremos que buscar algunas otras formas de presentar un diccionario que aprovechen realmente todas las posibilidades que nos ofrece las tecnologías actuales. Y bueno, lo dejo aquí hasta el coloquio. Muchas gracias. Muchas gracias. Pello Salaburu tiene la condición de pertenecer, tengo que hacer alguna simplificación, a esa generación que en el caso del euskara contribuyó al salto de la filología a la lingüística, es decir, de una manera incluso metodológicamente provocadora, al mismo nivel que lo que se practicaba en el dominio de la sintaxis en otras lenguas del mundo. Para nosotros es una bendición que luego Pello Salaburu haya querido pasar también al dominio de la lexicografía y se haya ocupado de corpus de distinto tamaño, claro, con distinta función, y que esté implicado en uno de los diccionarios que el euskera necesita indudablemente, que es de él, entre los corpus, es de lo que nos va a hablar. Muchas gracias. Muchas gracias. Voy a ver cómo salgo de aquí. ¿Cómo salgo de aquí? Bueno, yo me la he jugado porque en lugar de hacer una presentación estática, he decidido entrar directamente en Internet para ver si funciona bien. Así que voy a... Me la juego, pero si no me la clave de Internet. Voy a usar este.
Gracias por la invitación. De todas formas, José Antonio, yo voy a intentar presentar, porque esto veo que tarda en cargar. Sí. Voy a presentar varias aplicaciones que tenemos puestas en el Instituto de Euskera de la Universidad del País Vasco que tienen una serie de características comunes. Primero, son presentaciones libres, de acceso gratuito. Están en red, que cualquiera pueda entrar. Yo entro ahora mismo en esto, ¿no? Explicaré solamente algunas pocas cosas. En segundo lugar, en estos años que llevamos trabajando en este tema, hemos procurado ser extremadamente austeros. Austeros en los medios y austeros en la presentación. Vamos a ver que las presentaciones que vamos a hacer aquí son presentaciones limpias, yo creo que muy claras, pero son austeras. Hemos buscado unas interfaces que sean amables y que la gente pues, no se pierda, ¿no? Y luego otro tema que enlaza un poco con lo que acaba de decir José Luis, que quizás ahí esto puede ser un tema bonito de discusión. Nosotros pensamos que la informática está al servicio de la lingüística y no al revés. Creo que el gran problema que puede haber en estos momentos es que en la informática se puede hacer cosas maravillosas, pero nosotros queremos hacer las cosas que a nosotros nos gusten, a los lingüistas o a los lexicógrafos, y no al revés. Yo sé que cuando dejas estos instrumentos en manos de los informáticos, te empiezan a hacer maravillas de cuya utilidad yo tengo mis dudas, pero bueno, esto es algo que se puede discutir. Voy a hablar de tres cosas. Aquí tenemos corpus, hay diccionarios, corpus, etcétera, pero voy a mostrar tres corpus para que veamos cómo funciona. Este es el primer corpus con el que empezamos a trabajar hace unos años. Es un corpus con textos del siglo XX. No es un corpus muy grande, tiene 25 millones de palabras y tiene la mitad son de prensa, la mitad son de libros de literatura, traducciones, etc. No hay textos basados en lengua hablada. Bien, lo que permite, estos son muy similares a los corpus, pero lo que permite es, bueno, para empezar, vemos, por ejemplo, que la forma de hacer la consulta es muy clara, que es una ficha muy clara, que no tiene ningún problema, en donde se puede elegir entre hacer la consulta de una sola palabra o de varias palabras con las distancias que se quieran. Si se quieren, pues, una palabra tras otra, una palabra con un espacio en medio o una palabra relacionada con la quinta. Yo voy a utilizar la más simple, que es una palabra. Voy a poner aquí, por ejemplo, gogo, gogo es una palabra muy polisémica en vasco, que quiere decir mente o ganas. Bueno, elijo esa palabra, entro y a ver si esto me trabaja. Bien, lo que nos está diciendo es que de esta palabra en concreto hay 20.842, aparece 20.842 veces, aparece en 14.000 palabras, 14.000 frases de libros, en 287 libros, y en prensa aparecen 5.889 frases y en 4.563 artículos. Puedo elegir a la hora de hacer la consulta, debajo aparecen toda la bibliografía en donde aparece esta palabra, y puedo elegir en hacer la consulta bien en libros o bien en prensa, o puedo elegir también reducir la prensa. Por ejemplo, reducir, y voy a ver cómo utilizan esta palabra pues, los escritores pues, del País Vasco francés, por ejemplo, solo ellos. Al ser euskera moderno, la unificación del euskera se hace a partir de 1970, más o menos. A partir del año 2000 la unificación es muchísimo mayor debido a algunas decisiones que se tomaron, que no voy a comentar ahora, y el caso es que ahora no hay mucha diferencia, pero se pueden hacer consultas, o bien puedes consultar si quieres pues, novelas o si quieres traducciones, etc. Pero una vez que entras, pues vamos a elegir, por ejemplo, que sea en libros, y lo que nos da es esto. Nos aparece aquí una característica de este corpus es que la palabra seleccionada aparece siempre en el contexto de la frase, de su frase. No es que aparezca en medio de una frase con X caracteres detrás, X caracteres delante, sino que aparece la frase entera. Y bueno, aquí sí vamos corriendo, pues es que yo soy macintosiano y no sé cómo es.
así. Vale. Si aquí van viendo todos los ejemplos que pueda haber, que son un montón, claro. Frases en donde especifica quién lo usa, en qué página, en dónde. Y al final, coger otra más sencilla igual. Bueno, esto es lo que tenemos, ¿no? Este es uno de los corpus. El siguiente corpus que hicimos, este es un corpus cerrado, que es de contextos del año 2000, 2006. El siguiente que tenemos, que es muy parecido a este, pero que tiene que tiene algunas características añadidas, es un corpus dinámico, en el sentido de que utilizamos textos de 5 años y vamos renovando continuamente. Quitamos el año más antiguo y añadimos el más moderno. Ahora, por ejemplo, que estamos en 2014, ahora este mes meteremos los textos de 2013 y quitaremos, creo que son los de 2008, aunque guardamos toda la serie, pero para el público queda únicamente los últimos 5 años. Se llama el corpus dinámico, que es este, que es casi igual, pero tiene vamos a poner, ordea, que quiere decir, sin embargo. No sé si se no ve nada. Bien, la diferencia es igual, como ven, la presentación es idéntica, pero la diferencia aquí es que nos da más posibilidades. Aquí hemos integrado el párrafo entero. Con esta palabra, por ejemplo, sin embargo, necesitas saber exactamente a qué referencias puedan tener estos conectores, y entonces cogemos todo un contexto bastante más amplio. También, aquí podemos, bien, no voy a entrar en momento en más cosas para simplificar. Podemos ir, por supuesto, con más claridad, autores, etc. Bien, esto es el segundo corpus. Hay varios más, hay algo histórico, hay distintos corpus. Voy a ver qué es lo que, partiendo de estos corpus, hemos hecho. Hemos hecho otras cosas, bastante más cosas, ¿no? Voy a citar, por supuesto, el último corpus, que es el más moderno. Este es un corpus mucho más potente, mucho mayor, porque tiene 205 millones de palabras. Y es también un corpus del siglo XX, es un corpus moderno. Esta es la diferencia con respecto a otros corpus que conozco. Hay corpus enormes, ustedes los conocen también, en muchos idiomas, pero normalmente son corpus de una serie histórica muy, muy grande, ¿no? Nosotros aquí nos hemos dedicado a los que era moderno, solamente esto, ¿no? Esto tiene aquí, como vemos, tiene aproximadamente 205 millones de palabras. Y la disposición es diferente. Esta la vamos a actualizar cada 2 o 3 años. El año que viene lo actualizaremos, añadiendo más material. Vamos a poner una palabra como mesa, que es maí, mesa. Nos va diciendo la cantidad de veces que aparece. Aquí aparece 56.000 veces. No solamente con palabras compuestas que empiecen con ese término, sino también, bueno, con todas las posposiciones que pueda tener esta palabra. Si elegimos esta, veremos la información que nos da, porque da bastante otro tipo de información. Bueno, nos da todas las formas que tiene esta palabra, con los ejemplos correspondientes. Lo que pasa es que si pincho aquí son demasiados ejemplos. Vamos a poner, por ejemplo, este. Y esto proporciona, bueno, aquí están todos los ejemplos, ¿no? Ya ven que es muy rápido de consulta y que es muy fácil de consultar, ¿no? Aquí aparecerán todos los ejemplos y lo mismo, podemos ir, sí, esto es una consulta general, pero la información es mucho mayor. Aquí, por ejemplo, nos da una información sobre la utilización de año en año de la palabra, de este término, ¿no? Entonces es curioso, por ejemplo, yo me pregunté por qué razón en el año 2005, 2006 sube tanto y luego baja. Fue el año que detuvieron a toda la Mesa Nacional de Herri Batasuna. Entonces, claro, la Mesa Nacional de Herri Batasuna es el comité ejecutivo de este partido, que fue detenido bajo la acusación de pertenecer a ETA en el año 2006, y aparecía todos los días en el periódico, ¿no? Entonces, se usa mucho en ese año y baja, ¿no?
Claro, aquí hay mucha más información porque tenemos, por ejemplo, información si es un texto original o si es un texto traducido, en dónde se utiliza, si es en prensa, si es en radio, en televisión, en fin, si es de ciencia, si es de términos, la utilización en enciclopedias, etcétera. Tenemos también información sobre la red temática que genera este término. Claro, la mesa está relacionada con plato, con ventana, con café, con silla, con sillón, con mano, con barra, con masa de escribir, con sitio de estar, con almuerzo, en fin. Y la red temática lo genera de forma automática, dependiendo de los textos que haya, y cuanto mayor sea la relación, pues ya lo saben esto, pues el tamaño de la palabra también del término es mayor, ¿no? Se pueden hacer consultas sobre estos términos si queremos que aparezcan con otros términos delante o detrás y el tipo de términos que sean. Si queremos que sean en cuanto a posición y en cuanto a las categorías que tiene. Si queremos que sean con un adjetivo, con un verbo, con nombre, etcétera, ¿no? Bueno, y esto nos iría dando en cada momento ejemplos, los ejemplos que cojamos, pues por ejemplo pues nos daría los ejemplos que correspondan a esa selección que hayamos hecho. Y esto, bueno, es larguísimo. Ya ven que esto no acaba nunca. Pero voy a ir al final porque al final creo que hay más información todavía. Bueno, como ven, yo he insistido en esto. Es una cosa, una interfaz muy amable, muy clara. Yo no conozco, bueno, esto perdona que barra un poco para casa, pero no conozco ninguna otra interfaz que sea tan transparente como esta. No, he venido a muchas cosas, en muchos sitios, pero la verdad es que no encuentro. Bien. De todos estos corpus, los estamos usando mucho, hemos hecho distintas aplicaciones. Tenemos ahí incluso alguna aplicación no exactamente basada en los corpus, pero alguna aplicación para las tablets y para teléfonos sobre morfología verbal, pero no voy a explicar eso. Lo que quiero explicar es, mire, en el año... Vamos a ver. Esta es la página de la Academia de la Lengua Vasca. Vamos a ver. Este diccionario, que es el mejor diccionario que se ha hecho sobre la lengua vasca, es diccionario histórico de autoridades sobre la lengua vasca, vamos a poner el aviso palabra que antes, Gogo. Este diccionario tiene, por simplificar, tiene más o menos 16.000 páginas con esta letra, donde aparecen todos los ejemplos tomados de distintos autores, de distintas épocas, de distintos dialectos, etcétera. Bien, esto costó hace 20 años, más o menos 20, a un equipo de entre 6 y 7 personas, bajo la dirección de los profesores Koldo Michelena y Ibon Sarasola, los dos de la Universidad del País Vasco. Koldo Michelena murió sin haber visto siquiera el primer tomo de este diccionario. Son 16 tomos, cada uno de ellos de unas 1000 páginas. Bien, nosotros estamos trabajando en estos momentos con la misma idea, pero con un diccionario sobre euskera moderno. Entonces, otro de los productos que tenemos aquí, y con esto voy a ir acabando, es el diccionario del euskera actual. Faltan 4 letras para terminarlo. Claro, no son las letras más pequeñas, ¿eh? Para que vean un poco el tamaño de este diccionario y luego haremos alguna consulta. Esto es lo que hasta el momento tenemos trabajado, ¿no? Tenemos, a falta de 4 letras, se empezó con la letra con la letra F, perdón, porque es una letra pequeña en vasco, como es normal, porque era la forma de aprender cómo hacerlo, ¿no? Porque si se dan cuenta ustedes, normalmente siempre la letra A suele ser la letra peor trabajada en todos los diccionarios y en todas las enciclopedias. Entonces empezamos con la letra F, ¿no? Y lo que tenemos tiene hasta el momento 46.000 entradas, con 176.000 acepciones, con 332.000 ejemplos y uniones de palabras o grupos de palabras, 223.000.
Bien, esto no son, lo que quiero dejar claro, que esto es un trabajo monstruoso, pero no son ni los ejemplos, ni las acepciones. Nada se ha generado de forma automática. Todos los ejemplos se han seleccionado de uno en uno, porque había muchos ejemplos que no aportaban ninguna información. Entonces, las que no aportaban información se retiraban y se dejan las que aportan información. ¿Qué tipo de información? Bueno, pues vamos a poner de nuevo, otra vez, la misma palabra. Gogo, lo voy a poner aquí, y vamos a ver qué es lo que nos dice esto. Esto nos da, en primer lugar, una especie de ficha de este término, de esta entrada, que tiene 29 acepciones. Y es una especie de resumen de lo que va a venir luego, ¿no? Si nosotros pinchamos ahora aquí en Gogo, nos van a aparecer todos los... Primero, por supuesto, la definición, en primer lugar, y luego todos los ejemplos sobre las 29 acepciones. 3, 4, 5, pues así hasta 29, estamos ahí. Claro, por supuesto, se puede consultar de dónde está tomado. Vale. Y al finalizar esto con cada palabra, al finalizar esto tenemos grupos de palabras que son muy importantes también, saber cómo aparece, en qué contextos aparece este término. Y entonces, dependiendo del término, pues se van seleccionando. En este caso, se han seleccionado aquellos grupos de palabras que aparecen al menos 7 veces. Otras veces pues, pueden ser 10, pueden ser 3, pueden ser 4, pero lo que sea más interesante, ¿no? Si pinchamos en cualquiera de estos, pues de estas agrupaciones nos saldrán todos los ejemplos que tenemos en nuestra base de datos. Bien, esto es más o menos por acabar. Hay más cosas, pero la verdad quiero respetar un poco el tiempo y si hay interés, pues respondería. Pero básicamente es esto. La idea nuestra es que sea algo fácil de entender, que sea algo con lo que cuando se hace la consulta no te sientas incómodo. Aquí dónde tengo que poner, ¿para qué me sirve esto? Y que la información que se nos dé, pues que sea la información que necesitamos. Si no se necesita más información, pues no se necesita. Yo lo siento. Este es un poco el tema. Muchas gracias. Muchas gracias a los participantes de esta mesa. Yo creo que hemos oído una variedad de asuntos que tienen mucho interés. Por lo tanto, contamos con 40 minutos en los que podríamos dialogar. Si alguno de ustedes quiere intervenir o algún miembro de la mesa. Sí. Una cosa que se me ha olvidado, que quería decirlo. Este diccionario, que es el diccionario de Euskera Moderno, que es el más completo que hay, con mucha diferencia, en cuanto a recursos, nos cuesta la quinta parte en cuanto a recursos y en cuanto a tiempo que el diccionario histórico. La quinta parte. Para eso sí sirve la informática. Eso ahí nos ayuda muchísimo, claro. Bueno, pero contáis también con el diccionario histórico anterior, ¿no? Sí, pero bueno, para esto no lo estamos usando. O sea, se pueden combinar y tal, pero para esto no lo estamos usando. Es como si partiésemos de cero, con textos del siglo XX, o sea, del siglo XXI, nada más. ¿Que los tenéis todos? ¿La biblioteca está en el ordenador metido? Claro, los tenemos todos en el ordenador, sí. Sí. Además, es un dato que no carece de interés. El profesor Acompani, sí. Bien, felicidades a la mesa por la cantidad de opciones digitales. Tengo una pregunta para Salaburu, o más bien una reflexión en voz alta. ¿Por qué no ponen un vínculo a los textos originales? Dado que hay muchas traducciones, podría ser un corpus o un diccionario sumamente útil para quienes estén trabajando en traducción, porque usted ha dicho que son muchísimos. Bueno, y otra pregunta que ya, o no es pregunta, estoy sorprendida que una lengua que habla con muy pocos hablantes tenga 146.000 entradas en un diccionario. Me causa verdadera sorpresa
para bien y una sorpresa así, porque una lengua que tiene 467 millones, como es la lengua española, que esto no cause polémica. El DRAE, que ha hecho un gran esfuerzo, anda en ¿cuánto? 190, no llega a 100, ¿verdad? Claro, tenía 80 y tantos mil, 83 y tiene 94.000 y ha habido un esfuerzo de incorporación, de variación dialectal. O sea, ¿cuál es el criterio con el que ustedes han... porque a lo mejor estamos haciendo mal nosotros, los que trabajamos en lengua española, y somos tan restrictivos que... En fin, primera pregunta es, ¿va a haber hipervínculos o links o vínculos a las fuentes de las que han traducido? Vamos Esa a es una, ver, y otra es cómo en cuanto a 146.000 vínculos, yo creo que hay, no sé si se refiere a eso, pero hay en cada entrada, en cada ejemplo, pues hay un vínculo a la fuente original, hay información sobre lo que es la fuente original. No hay un vínculo directo, entre otras cosas, porque habría problemas, me imagino, de otro tipo, quizás no lo sé, pero bueno, hay información sobre ese tema. En segundo lugar, una aplicación con la que estamos trabajando ahora también pero esto va a tener como 10 millones de palabras, no más, en la que vamos a poner textos en paralelo, en francés, inglés, euskera y castellano, para que al pinchar una palabra aparezca el mismo texto en distintos idiomas, ¿no? Estamos trabajando en ello. En cuanto a las consultas, yo ahora mismo he consultado. Hoy han entrado en esta página nuestra, no en esta, en la página completa nuestra, se han hecho 6.294 consultas, hoy. Andamos por el orden entre 2 millones y 2.200.000 al año, ¿no?, de consultas. Y han entrado, ¿cuántas personas? Pues han entrado casi 2.000 personas distintas, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que hay. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? Yo no sé cuál es la razón, no sabría decirle. Seguramente hay distintos tipos de razones, ¿no? Porque desde luego entran la gente que está estudiando pues, filología, la gente que está, los traductores, los profesores de las escuelas que tienen interés, en fin. Y aquí tenemos, claro, es que he explicado nada más que unas pocas cosas, ¿no? Hay mucho más material, ¿no?, metido ahí. Entonces, lo hemos hecho también propaganda, en fin, no sé, no sabría decirle, yo no sé por qué entran, la verdad, pero esta es la situación. Quizá no me he dado a entender, es el diccionario de ustedes tiene 146, sin mal no he entendido, probablemente entendí mal, tiene 146.000 artículos lexicográficos. No, creo que son 45.000 y luego con acepciones tiene, pues no sé si no recuerdo bien la... Ya, ahora ya me queda... Pero que faltan cuatro letras, sí, que es un 35% del conjunto. La letra por ahí. Bueno, yo no creo interpretar mal esta paz que está sobrevolando sobre nosotros, porque supongo que desde las 9 de la mañana hasta ahora, no sé, la presencia que ustedes han tenido aquí, la participación de quienes han hablado, ha hecho que el día haya sido denso y a lo mejor quizá lo prudente sería que levantáramos la sesión. Pues si no hay más preguntas, si no hay ningún... Sí, perdón, sí, no. Me ha tendido la trampa para que yo fuera a levantar la sesión y en ese momento decir que iba a intervenir. Adelante. Hola, gracias. Es una reflexión más que una pregunta, o bueno, si se da el caso, también una pregunta. Con los diccionarios que han presentado los distintos proyectos, una cuestión que me parece que puede ser interesante y que enlaza con lo que se ha debatido esta mañana en torno al entender el diccionario no necesariamente como un objeto, sino como un servicio. Quizá también sería interesante reflexionar sobre quizá la siguiente reflexión sería no solo crear diccionarios o recursos digitales, sino que esos datos estén accesibles
no solo para que un humano vaya a una caja de búsqueda y obtenga una definición o un contexto, sino que de alguna manera esos datos estén puestos a disposición para que puedan ser integrados en otros sitios, para que puedan ser procesados por investigadores, los datos en sí, no necesariamente un portal, que podría ser el siguiente paso interesante en el camino de digitalizar los recursos y los diccionarios. No sé si es algo que tienen en mente o en la agenda en los proyectos que han contado o si es algo que les resulta, si les suscita algo. Sí. Bueno, desde mi punto de vista, estamos en un momento en el cual uno de los destinatarios claros de nuestros materiales digitales son las máquinas. Y no solamente las máquinas directamente porque sí, sino para ayudar a los usuarios humanos de otra manera. El caso típico es Google. Es decir, Google está leyendo todos nuestros materiales en línea para que cuando los humanos entran le responda. En este sentido, los corpus o los diccionarios digitales como sistemas de información más estructuradas y más depuradas serían unos magníficos candidatos para que nos ayudáramos a través de las lecturas automáticas. O sea que ojalá. Le problema para nosotros también es proponer interfaces adecuadas al público y a qué tipo de público, porque el público de los usuarios de diccionarios, visto esta mañana, no son solamente los universitarios. Tenemos que ser capaces de crear interfaces para gente que no necesita una información complicada y que también pueden ofrecer búsquedas complejas. He tenido la suerte de trabajar con un informático que se llama Gilles Souvet, que es muy fanático del user-friendly, es decir, que siempre piensa primero en las necesidades del usuario. Nos ha llevado a renovar por completo nuestra base de datos y trabajar en otras interfaces. Y la pregunta que nos estamos haciendo ahora mismo es cómo el usuario va a poder acceder a la información, cómo transmitir la información de forma clara y visible, y nos damos cuenta de que casi es un trabajo por completo que tendríamos que contar con investigadores especializados en interfaces que puedan distinguir entre la necesidad del usuario y los medios informáticos que permiten a ese usuario graduar la solicitud y encontrar la respuesta que busca, porque al fin y al cabo tener una respuesta rápida. Esa es una cuestión realmente complicada porque, como decía Verónica, debemos ser capaces de atender distintas necesidades. Y cuando hablamos de corpus, es que yo estoy también haciendo un corpus oral, que no tiene nada que ver con esto, y nos estamos planteando la posibilidad de hacer distintos tipos de acceso, niveles de acceso, niveles de usuario. Un usuario abierto, sin más, anónimo, y que en principio accede a la información, pero no puede realizar ciertas cosas, y otro tipo de usuario ya para investigadores, digamos, gente ya, digamos, para expertos, que puede registrarse y puede acceder y descargar directamente los datos, los resultados de las búsquedas en un Excel, por ejemplo, es un corpus de este tipo, pero que permite descargarse en un Excel o en un archivo de ELAN, ¿no? De una aplicación para transcripción de textos orales, y que pueda simplemente descargarse todo eso y trabajar con ello, solo registrándose y, digamos, dándonos a saber que es un investigador que está interesado en esa cuestión. Claro, aquí estamos en problemas de los derechos, etcétera, etcétera, muchas veces, pero bueno, cuando estamos hablando de proyectos hechos en instituciones públicas, normalmente financiados con dinero público, digamos que ahí en ese caso ya los derechos, digamos, ya creo que deben de ser también datos accesibles al público, por lo menos a cierto tipo de público debe tener acceso a esa información de manera clara y directa. Sí, para completar un poco lo que acaba de decir José Luis también, se me ha olvidado decir, pero todo esto se puede descargar en Excel. O sea, que el que quiere va ahí y lo descarga en Excel, sí, claro.
Enlazando con lo que decía la profesora Véronique, de hecho, la situación es aún un poco más compleja del punto en el que me he detenido en mi exposición con la entrada de las tablets y otros dispositivos táctiles. Ahí la interacción es mucho más compleja, el tipo de cosas que se pueden hacer y, de hecho, la metáfora del manejo físico de entidades se refuerza. De hecho, nos falta investigación en este terreno, efectivamente, y nos falta investigación aplicada a los usuarios. Y el problema de qué tipo de usuarios realmente es muy grande, pero yo creo que es un desafío que vale la pena abordar. Yo creo que le han respondido satisfactoriamente mis compañeros de mesa. ¿Sí? Dime. ¿Alguna intervención más? Avanzando un poco en la pregunta me ha parecido, estaba contestada, pero yo es como un paso más. Es decir, un primer paso es descargar y otro caso es utilizar la información directamente en una aplicación que yo haga. Es decir, yo, por ejemplo, quiero hacer una aplicación que enseñe a pronunciar en gallego y me interesaría utilizar los datos que hay en ese diccionario y que yo tenga un programa, una aplicación que llame directamente a ese sistema, me devuelva la información para el usuario y el usuario lo utilice sin necesidad de pasar, o del diccionario de euskera igual. Yo quiero utilizar definiciones o quiero utilizar textos, pero no un usuario que descarga y hace, sino simplemente incorporarlos, digamos lo que es el software como servicio, se llama, o una API o una estructura de este tipo. ¿Qué se opina sobre este tipo de tecnología? Sí, realmente es muy interesante lo que usted ha dicho, porque ahora pienso desde el punto de vista de dialectología, y hay proyectos donde dan herramientas y están en Internet, y entonces los usuarios tienen datos que necesitan ser tratados informáticamente o estadísticamente o gráficamente, y entonces simplemente lo que tienen que hacer es un poco adaptar estos datos a las necesidades o a los requisitos que les ponen en estos programarios generales, y pienso en uno que se ha desarrollado en Holanda, que se llama WebMap, y que evidentemente los datos los tienes que hacer encajar a los requisitos que ponen, y tienes ya la visualización, el tratamiento estadístico, y eso es otro mundo que tenemos que abierto. Es decir, desarrollamos herramientas y una vez que las utilizamos nosotros, las podemos dejar también en una página web, en un portal internet, donde otras personas puedan también sacar provecho de estos recursos. Y esto ya se está haciendo, al menos desde el punto de vista de dialectología, yo lo conozco, y cada vez hay más propuestas en este sentido. O sea que no solamente los datos, ¿no?, que los puede ver, a qué nivel pueden ser leídos por usuarios distintos, sino ya hay herramientas, ponerse en un portal para que otros las puedan utilizar. Sí, esto es interesante. ¿Hay alguna intervención más? Me cumple solo dar las gracias a los participantes de esta mesa. Ha sido un placer estar con vosotros, hemos aprendido mucho, y a ustedes darles las gracias por su asistencia. Se levanta la sesión.